Quiero que piensen en el Señor Jesús, allí manifestado en gloria, y una voz del cielo, que es la voz del Padre, que dice: muchachos, quiero que escuchen, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Quiero que ustedes lo miren a Él, lo observen a Él, lo escuchen a Él, lo obedezcan a Él. Esas palabras les hicieron sentir a ellos temor. Pero yo quisiera que a nosotros esas palabras nos hagan sentir temor. Les voy a decir por qué nosotros esas palabras no nos hacen sentir el mismo temor. Les voy a explicar por qué. Nuestra pobre humanidad, como siempre. Ellos sintieron temor porque cuando vieron a Jesús transformado, transfigurado, con su rostro como de sol y brillando y hablando con Moisés y Elías como si estuvieran en el cielo, y una voz potente, escuchan que dice: muchachos, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, escúchenlo, obedézcanlo. Amados hermanos, dígame, ¿quién no siente miedo al escuchar eso? Nosotros solo podemos leerlo, por eso no sentimos el mismo temor, porque solo lo estamos leyendo. Pero seguro que si nosotros tuviéramos una experiencia como esa y escuchamos una voz que nos dice: Gustavo, ese Jesús es mi Hijo amado, óigalo y obedézcalo. Si usted escuchara esa voz que sale de una nube, ¿qué sentiría usted? Ahí sí sentiríamos temor, algún terror de escuchar eso. Sería bueno que de vez en cuando el Señor nos lanzara una vocecita así, que nos impartiera ese temor. Pero Dios no lo ha visto necesario. Él nos dejó aquí su palabra, y Él no ha visto necesario tener que causarnos ese miedo. No, Él quiere que nosotros por voluntad propia tengamos temor, por voluntad propia tengamos reverencia, por voluntad propia tengamos obediencia. Que no tenga el Señor que aterrorizarnos para nosotros sentir amor por Él, sino que solo con escuchar un relato como este nosotros podamos sentir en nuestra vida ese temor. Ahora, como ellos lo vieron, en Juan 1:14, el evangelista dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Juan dice: y nosotros le vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan decía que lo habían visto con sus propios ojos. Él podía testificar que habían saludado a Cristo con sus manos, que habían hablado con Él, y que Él daba garantía de que ese es el Hijo de Dios, porque lo habían visto resplandeciendo como el sol. Amados, ellos tuvieron estas experiencias tan maravillosas que nos cuentan a nosotros, y Jesús le dijo a Tomás: bienaventurado aquel que sin ver puede creer. Yo quiero que nosotros no tengamos necesidad de inventar mentiras, como veo a tantas personas en las iglesias inventando cuentos para que otros crean que Jesús es poderoso. Y dicen: anoche se me apareció el Señor Jesús en una visión, y anduve con Él por las nubes, y yo me le aferraba del manto, y Él me llevaba de la mano, y me llevó al cielo, y me llevó al infierno. Y nos meten todas esas mentiras, y un público creyendo esas tonterías, porque hay públicos de 1000 evangélicos creyendo esas tonterías. No tenemos necesidad de inventar tantas mentiras para que otros sientan temor. Quiero que la pura lectura de la palabra nos cause a nosotros temor. Yo no tengo necesidad de inventar aquí un cuento que fui a Marte, que fui a Júpiter, que fui al cielo, que fui al infierno, para tratarles de meter la mentira a ustedes y el miedo de que Dios existe y que es real. No tengo necesidad de inventar cuentos mentirosos que hay en tantas partes. No, que al leer la palabra, ella solita, como es la palabra de Dios, nos causa admiración, nos causa temor. Pregunto, sé la respuesta, pero voy a preguntar para su conciencia. ¿Ustedes creen que hay necesidad que estos predicadores fraudulentos vengan a engañarnos diciendo que subieron al tercer cielo igual que Pablo, y que bajaron al infierno, y que vieron al diablo? Y yo los he escuchado decir: y yo vi a Michael Jackson. ¿Lo han escuchado ustedes? Yo los he escuchado decir: vi a Michael Jackson, y vi al Papa, y vi al predicador fulano de tal,
Y algunos han dicho, vi a Marcos Witt y vi a no sé quién en el infierno. No se ha muerto Marcos Witt, ya lo vieron en el infierno. Qué bárbaros son, qué atrevidos y contumaces son. Ni siquiera se ha muerto. O sea que no hay ni chance de que se arrepienta el hombre. Qué barbaridad, porque son jueces terribles. Y eso lo hacen de inventar todas esas mentiras para engañar a un público incauto. Mi pregunta, ¿es necesario que esos fraudulentos vengan a engañarnos a nosotros? ¿Necesita usted ser engañado para sentir temor? Responda. ¿O la pura lectura de la palabra debe causarnos temor? Entonces leamos la palabra y que ella nos cause temor. El texto sigue diciendo en Filipenses 2:6, y él se despojó a sí mismo. Entonces, no se aferró al trono, sino que se despojó a sí mismo. La raíz de esta palabra despojarse es ser saqueado o ser desnudado. Él se despojó, es decir, que se quitó su vestido de gloria, se quitó su figura de gloria, su trono de gloria, su forma de Dios, y vino y se vistió con ropas de hombre, común y corriente. Algunas personas que tienen doctrinas extrañas, he escuchado que dicen que cuando Jesús estaba en la tierra, él caminaba por ahí por las calles y que su ropa resplandecía, y que él no se bañaba y que nunca se cambiaba de ropa porque él no tenía necesidad de cambiarse de ropa. Pero ¿de dónde sacan estas barbaridades? ¿Cómo que él no se bañaba? ¿Cómo que no se cambiaba de ropa? ¿De dónde sacan esas doctrinas? El Señor Jesús se hizo hombre. Hombre. Un hombre necesita bañarse, necesita comer, necesita dormir. Él se despojó de su trono y vino a la tierra. Se desprendió de todo su vestido de creador, de señor, de amo, de dueño. Hizo algo que para nosotros es inexplicable. Se rebajó su dignidad hasta el punto de ser un hombre. Pero no solamente un hombre, sino que la Biblia sigue diciendo que además de hombre, se bajó más a ser un siervo de los hombres. Todo lo contrario, dice la Biblia de un querubín, al que la Biblia llama o lo conocemos como Lucifer. Es una traducción para hablar de la luz bella. Y este querubín grande y protector, conocido como luz bella, la Biblia declara en Isaías 14, en el versículo 12 al 14, que no hizo como el Señor Jesús, que se despojó de su trono de gloria y vino y se humilló a ser un hombre, sino por el contrario, él siendo ya un querubín hermoso, él quería ser más alto, más grande y más hermoso, y quiso subir hasta el trono de Dios y hacer un golpe de estado. Eso se llama soberbia. No tuvo tentación de nadie, él mismo tuvo soberbia. Y la Biblia dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer? Eso es, lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, y que decías en tu corazón: oh, subiré al cielo de Dios, en lo más alto, junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante a Dios, al Altísimo. Eso decía este querubín. En Ezequiel capítulo 28, versículos 14 y 19 dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras del fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Tu corazón se enalteció a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse
por ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Permítame presentar un ejemplo aquí del poder. El peligro del poder. Una vez, hace muchos años, creo que leí un libro que se titulaba así: Los peligros del poder. Creo que así se llamaba el libro. Tenía que ver algo con el poder y el peligro. ¿Y de qué trataba? Ese libro dice que un hombre no es el mismo cuando está sentado en esa silla con ustedes, siendo una persona sencilla, trabajadora, obrera. No es lo mismo que cuando le entregan poder, posición, fama y dinero. No es el mismo. Y solamente ilustrativamente puedo decirlo, ¿no? ¿Quieren comprobar que eso es así? Bueno, toca que les pongan en su mano poder. Que le entreguen un camión de barrotes de oro y le digan que eso es suyo y que usted puede disponer de ese barco de oro y que usted puede hacer con ese dinero lo que usted quiera. Ahí se descubre lo que hay donde. Qué terrible. Este servidor que les habla hoy, cómo quisiera poder decirles, cómo quisiera poder garantizarles que mi corazón es tan humilde, cómo quisiera, pero no tengo garantía para eso. No tengo garantía para eso, porque lo único que se puede descubrir en realidad del hombre es cuando le entregan poder en su mano. Y ahí se sabe quién es. Porque no es igual el poco dinero o sustento que usted tenga con su esfuerzo, como ustedes lo han tenido, que lo que han conseguido ha sido con demasiado desvelo y trasnocho y mataderos de cabeza. Que de pronto le digan a usted que usted es dueño de 20 edificios de esta ciudad o de una ciudad poderosa, popular, y le digan, usted es dueño de esos 20 edificios y los fondos financieros de esos edificios son suyos. Amado hermano, ¿qué podría pasar? Son los peligros del poder. Noten ustedes que no había quien tentara a este querubín, pero Dios lo tenía en un lugar de eminencia, en un lugar bueno, y él miró su hermosura, miró sus vestidos, miró sus coronas, miró los diamantes, miró el brillo de querubín y dijo, yo puedo ser más grande. Si soy tan hermoso, yo puedo ser, ¿qué dijo él? Puedo ser Dios. Me voy a subir al trono y hago un golpe de estado. Así de que el poder es muy, pero muy peligroso. En él se encontró toda una empresa de maldad, toda una empresa de orgullo, de soberbia, de altivez, de prepotencia, de envidia, de avaricia, de codicia, de malicia. Todo esto reunido en un solo ser, que quería ser igual a Dios, pero a cualquier precio. Y con esto tentó a Eva y le dijo a Eva, Eva, ¿con que no puedes comer de todos los frutos que hay en el huerto? Y ella dijo, bueno, no es que no podemos comer de todos, solamente hay uno que no podemos comer porque el Señor dice que moriremos. Y el diablo le dice, mentira, no morirás, sino que Dios los está engañando a ustedes. Dios sabe que cuando ustedes coman serán como ¿quién? Como Dios. Y Eva cayó en la trampa y vio que el árbol era codiciable, que el fruto era alcanzable y codiciable para alcanzar sabiduría y saber todas las cosas. ¿Qué necesidad tenía de saber todas las cosas si ella conocía el bien, no conocía el mal?